C82. Una vez que Matías estuvo contento de que ella estuviera completamente limpia, arrojó el paño usado en el recipiente de plata antes de meterse detrás de Leila y abrazarla contra su pecho. Estaba muy claro para él que había dejado marcas en su piel de porcelana que optó por no cubrir con una manta, queriendo admirar su cuerpo un poco más, ya que el calor de la chimenea mantenía adecuadamente alejado el frío cortante. Ella dormía profundamente en sus brazos y él no pudo evitar admirar los chupetones que quedaron en su cuerpo. Se habían estado desvaneciendo desde entonces y se aseguró de marcar los mismos puntos que antes. Ella se estremeció cuando una fuerte ráfaga de viento pasó junto a ellos, antes de acurrucarse más cerca de él, dejando escapar una sonrisa de satisfacción cuando apretó sus brazos alrededor de ella. Aún así, ella permaneció dormida. Matías continuó acariciándola, frotando un poco su piel cada vez que ella temblaba, y sonrió para sí mismo cuando ella se calmó con su toque. Para variar, era agradable verla tan contenta con él, incluso si estaba dormida. Sus manos se deslizaron hacia abajo, serpenteando más allá de su cintura y entre sus piernas. Leila frunció el ceño cuando él rozó su protuberancia aún sensible y sus ojos se abrieron, mirando por encima del hombro para mirarlo. «Deténgase», siseó, tratando de apartarse de él, causando que Matías se riera divertido. «Dije alto, ya hemos hecho suficiente». Ella agarró con fuerza su muñeca errante y la apartó de sus regiones inferiores y lo miró desafiante. Incluso ahora, todavía la confundía por los cambios repentinos en la forma en que la trataba de un lado a otro. Había habido ocasiones anteriores en las que habían durado más de una sola ronda, pero a Leila le encantaba olvidarlo, borrando rápidamente los recuerdos de su mente cada vez que se duchaba una vez que llegaba a casa. No era que tener sexo fuera doloroso para ella, de hecho, era todo lo contrario lo que la preocupaba. Cada vez era más difícil negarse a sí misma el placer que sentía durante las actividades. Y cada vez que lo hacían, encontraba su cuerpo más y más perdido. Afortunadamente, Matías dejó de intentarlo, en lugar de eso, envolvió sus brazos alrededor de su cintura, mientras casualmente metía su cabeza contra la nuca de él mientras giraba su cuerpo hacia él. Ambos estaban encerrados en una intensa mirada del uno al otro, haciéndola parecer tan pequeña en comparación con él. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, mientras un sonrojo subía a sus mejillas por lo cerca que estaban. Él la estaba mirando con esos ojos dulces una vez más e hizo que su corazón diera un vuelco reacio. Sus manos regresaron a su cintura, dándole un suave apretón. Se incorporó y la miró a la cara, trazando sus rasgos con un dedo, antes de alejarse cuando vio que la incomodaba. «Ven conmigo a la capital», le susurró suavemente, con una mirada brillante en sus ojos como si le estuviera rogando que dijera que sí. Su mano la acarició suavemente mientras Leila se negaba a creer que fuera algo más que una demanda de él. «¿Por qué debería?», preguntó con bastante dureza, entrecerrando los ojos hacia él con desprecio. «Debe ser cada vez más difícil para él mantener a su amante en Arbis, especialmente con la boda acercándose». Probablemente él también quería trasladarla rápidamente a la capital, lo cual sería mejor mientras aún no esté atado a Claudine. «Recuerdo que una vez me dijiste que querías ir a la universidad allí». Él proporcionó amablemente y Leila no pudo evitar burlarse de él. «¿Y qué, quieres enviarme a la universidad?», preguntó incrédula y Matías asintió sin dudar un segundo. «Si tú quisieras, yo lo haría». «Ja, no, gracias». Leila resopló con enojo, «no quiero sumar mis deudas contigo y hacer que las uses más en mi contra». Le recordó ella, alejándose de él con éxito, tirando de las cobijas alrededor de ellos para cubrir su cuerpo. A pesar de su bravuconería, Leila no pudo evitar estremecerse ante la animosidad que emitía detrás de ella. Era como si ella simplemente lo apuñalara por la forma en que casualmente le arrojó sus buenas intenciones a la cara e insinuó que le estaba vendiendo su cuerpo. Una sonrisa tensa apareció en los labios de Matías mientras miraba con frialdad la espalda de Leila. Sabía exactamente dónde le dolería y cómo empeorarlo. Tiene un pájaro tan inteligente, pero Matías no era su amo por nada, y él se lo haría ver. Si ella quería creer que estaban en una transacción de toma y daca, entonces él lo haría así. ¿Crees que nuestras actividades a la hora de dormir serían suficientes para pagar la educación universitaria? Con tu mala actuación, le espetó con dureza, antes de agarrarla por la cabeza de su cabello y lentamente lo atrajo hacia él, haciéndola jadear mientras lo agarraba por las muñecas, luciendo positivamente asustada. «No te vuelvas arrogante, Leila, no te conviene», él advirtió. Sus ojos parpadearon para contener las lágrimas no derramadas y tragó saliva. «Entonces, ¿por qué estás ofreciendo?», le preguntó con frustración, con el rostro sonrojado por la vergüenza. Matías tarareó mientras pensaba profundamente cómo responderle. A decir verdad, no tenía ninguna razón oculta por la que quisiera financiar su educación. Simplemente pensó que ella apreciaría la oportunidad y tenía los medios para hacerlo realidad. Él podría haberle dado una mansión de igual valor, pero ella no apreciaría eso tanto como la oportunidad de ser educada en la escuela de sus sueños. «Lo creas o no, quería darte algo por amabilidad para variar», le dijo claramente, mirándola con ojos fríos cuando ella soltó una carcajada de incredulidad, negándose a creerle. Considerando que ya había tenido suficiente de su farsa, se movió para levantarse de la cama cuando él la sujetó, manteniéndola en su lugar. Matías no podía creer lo descarada que se había vuelto. Aunque ella le irritaba los nervios con su persistente rebelión contra él la prefería con mucho al comportamiento de marioneta que tenía cuando servía como ayudante de Claudine, o a su estado de muerte cuando se acurrucaba sobre sí misma en un frío baño. Y en un cuarto oscuro. Sí, ella posee una terquedad testaruda, pero a él le gustaba más esto que su actitud impotente. Pero eso era solo una de las muchas cosas que ni siquiera podía empezar a comprender cada vez que estaba con ella.
Todo el asunto con Claudine era inevitable, lo sabía. Ella era su prometida, tenía todo el derecho a estar irritada, y él tenía el deber de anteponer las necesidades de Claudine a las de Leila. Pero era impropio de él avergonzar abiertamente a Claudine frente a sus nobles conocidos, incluso si había sido de una manera encubierta. Después de todo, no importa lo que le haya hecho a Leila durante esos últimos días, fue menos malo que lo que él le había estado haciendo durante semanas. Pero incluso todo su trato con Leila no iba tan bien como él deseaba. Y él no sabía cómo hacerlo mejor. Así que simplemente la besó. En ese momento, a pesar de la forma en que Leila trató de esquivar sus avances, simplemente tomó y tomó hasta que la lujuria volvió a él, porque era todo lo que tenía sentido para él en este momento. Leila sintió que la calidez se acumulaba en ella una vez más cuando él abrió las piernas alrededor de su cintura. Instintivamente, ella lo agarró por el cuello mientras él los ajustaba y con un rápido movimiento apoyó su frente contra la de ella y se miraron a los ojos. Ella sabía en el fondo que el duque siempre estaba haciendo cosas que le darían placer. Esto no fue diferente. Pero enviarla a la universidad de sus sueños por la bondad de su corazón. Por supuesto que no, el pensamiento era ridículo, la hizo reír. Estás mintiendo, ella jadeó, todo lo que haces es mentir, protestó ella, reprimiendo los sonidos que escapaban de su boca. Antes de mirarlo con resolución con su propia mirada helada. Sé todo sobre ti ahora, duque. Ella jadeó contra él y creyó ver una pizca de dolor en él cuando lo llamó mentiroso, y quería clavar ese clavo aún más en él incluso cuando la tenía atrapada en el placer. Eres un mentiroso de corazón. Ella gimió, mordiendo su hombro antes de alejarse cuando él la golpeó en ese punto dulce una vez más. Todo lo tuyo es una mentira. Suspiró y comenzó a perderse en el placer. Matías sonrió con desdén por encima del hombro de ella. Quizás ella tenía razón, tal vez estaba mintiendo, tal vez toda su personalidad era solo una mentira, pero había estado viviendo con el pretexto de esa mentira demasiado tiempo ahora. Ni siquiera sabía dónde yace su verdadero yo o si aún estaba allí. Al día siguiente, Leila se despertó temprano en la mañana y se lavó la cara. Estiró sus extremidades para deshacerse del dolor persistente de los eventos de la noche anterior mientras se cambiaba de ropa y se preparaba para el día. Justo cuando estaba a punto de comenzar con sus tareas, llamaron a su puerta, sorprendiéndola. Con el ceño fruncido, fue a abrir la puerta y fue recibida por la presencia de la doncella de Claudine. Leila se quedó allí en estado de shock, sin saber qué debía hacer, cuando la criada de repente se inclinó frente a ella. Me gustaría disculparme, señorita Llewellyn, por mis indiscreciones. La criada comenzó, antes de enderezarse, a presentar su mano, lo que le presentó a Leila una herida en proceso de curación. Le mentí a mi ama diciéndole que no podía trabajar y eso hizo que te molestaran por mi culpa. Explicó, aunque había una rigidez en ella. Incluso cuando era una niña, Leila podía decir que había algo un poco extraño en la criada, a pesar de no haberle hecho nada malo y de ser siempre educada con ella. Estaba un poco perpleja por la disculpa que estaba recibiendo ahora, pero no estaba del todo sorprendida por este giro de los acontecimientos. Sospechaba algo parecido a esto, pero incluso si tenía razón, Leila no tenía la voluntad de confrontar a Claudine al respecto. En su mente, se merecía ese poco de falta de amabilidad por parte de Lady Brand. Y nada habría cambiado si ella insistiera en que verificaran si la criada realmente no podía hacer su trabajo. Cuando era niña, Leila llegó a temer a Claudine porque sabía que era la hija de una condesa. Si de alguna manera hubiera desobedecido a la niña, temía las repercusiones que su tío Bill tendría por ello. Pero ahora ella estaba en problemas y era un miedo más fuerte para otra persona. Y todo el asunto de convertirla en una sirvienta temporal, bueno, no era peor que el hecho de que estaba durmiendo a sus espaldas con el prometido de la mujer. Leila se sintió como una ladrona en la noche, robando algo que se supone que no es suyo. No importaba que la chantajearan. Ella todavía lo hizo por su propia voluntad y en sus ojos, y del resto si lo descubren, sigue siendo, sin lugar a dudas, una aventura. El resto de las disculpas de la sirvienta para ella fueron muy educadas y corteses. Pero no podía ocultar lo rígidos que eran sus movimientos, como si preferiría estar sirviendo a su ama que disculparse con Leila. Y cuando Leila la miró a los ojos, vio algo más. Cuando la criada terminó de explicar, Leila aceptó la disculpa y la criada siguió su camino. Leila cerró la puerta una vez que estuvo de vuelta en el camino, antes de que en su mente hiciera clic en lo que vio en la criada. Una pizca de ira y desdén. Lo sabía porque últimamente lo había visto reflejado en sus ojos, pero no estaba dirigido al duque, no, esto estaba dirigido a ella. Perdida en el pensamiento, preguntándose qué podría haber hecho para ofender a la criada, se encontró sentada en la parte superior de su cama cuando un sentimiento repugnante se apoderó de ella. No me digas. Leila jadeó, llevándose una mano a la boca. Claudine lo sabe después de todo, pensó en absoluto pánico. Su estómago se revolvió incómodamente cuanto más reflexionaba sobre el pensamiento. En ese momento, algo brillante se reflejó en ella, y Leila hizo una mueca cuando la luz le dio en los ojos. Se giró para mirar y vio que era el joyero que el duque le había dado la noche anterior justo antes de que saliera del anexo. Allí yacía inocentemente encima de su mesita de noche. ¿Qué es esto? Leila recordó haberle preguntado cuando se lo había dado. Le había dado la vuelta en la mano con expresión inquisitiva, negándose a abrirlo. Lo había sacado del bolsillo de su abrigo cuando ella empezó a vestirse de nuevo. Estaba ocupada eligiendo su ropa y miró hacia arriba en estado de shock cuando de repente él se paró frente a ella con la caja en una mano extendida. «Ábrelo». Él le imploró, agarrando su mano para poner la caja suavemente en sus palmas, cerrando sus dedos alrededor de ella. Luego tomó sus anteojos y se los puso en la cara para ver con claridad.
Ella jadeó en estado de shock cuando abrió la tapa y reveló un pájaro de intrincado diseño con alas doradas. Era un colgante sujeto a una cadena que se podía usar. Estaba colocado artísticamente contra la caja de terciopelo rojo como si estuviera anidado en él, listo para tomar vuelo. Extrañamente, le recordaba a esos pájaros de cristal que había visto decorados sobre el pasillo arqueado del museo en Rats. Eran tan hermosos a la vista también. Casi dejó caer la obra maestra cuando la insinuación se apoderó de ella. Ella se negó a creer que él le estaba dando esto por ese día. Ella lo miró con incredulidad y vio la forma en que él también miraba el intrincado diseño con cariño antes de que se miraran a los ojos. Y ni un segundo después, la emoción que leyó de él desapareció, haciéndola creer que solo se lo había imaginado. ¿Por qué me das esto? Ella le exigió, pero salió con una voz temblorosa, justo por encima de un susurro. Realmente recordaba ese momento. Lo hizo por eso, para ella. Sé que te gusta. Él le respondió claramente, dejándole una extraña sensación de decepción cuando no dio más detalles. Leila solo se quedó más confundida, aplastando desesperadamente la floreciente esperanza y adoración en su pecho. Él no puede hacer estas cosas. Él no puede simplemente esperar que ella se desmaye de nuevo en sus brazos como si las últimas semanas no hubieran sido nada. Ella no lo dejará. Ella se negó a dejarlo. Su respiración se volvió irregular, preocupando a Matías, quien se acercó para mirarla y ver por qué estaba reaccionando de esa manera a su regalo. Trató de apartar la mirada de él, pero él la había agarrado de la barbilla y la había hecho mirar hacia arriba, buscando una respuesta. No, había pensado en ese momento y rápidamente cerró la caja y se la devolvió. Los ojos de Matías se entrecerraron ante esa acción, pero permaneció en silencio, sin moverse para retractarse. Ya no me gusta, ella le había escupido, sosteniendo su barbilla en alto mientras lo miraba, ni siquiera lo necesito. Así que simplemente retíralo. Ella le dijo, tíralo si es necesario porque no lo quiero. Los recuerdos de los cristales fríos bajo las yemas de sus dedos acudieron a su mente. Había tantos de ellos en ese museo y se alegró mucho cuando descubrió que el duque la había levantado para que pudiera alcanzarlos y disfrutarlos. Pero ese momento no tuvo sentido frente a las tragedias recientes. Se había ido y ella nunca podría volver a esa niña tonta antes. Matías se había quedado mirando la caja de terciopelo en silencio durante mucho tiempo antes de que finalmente se alejara de ella, antes de volverse. Había una tensión en su cuerpo que Leila no había notado antes. Entonces, ¿por qué no lo tiras tú misma? Desafió Matías, mirándola directamente con esa mirada indiferente. Luego giró sobre sus talones y la dejó sola en su habitación con un fuerte golpe, resonando en los pasillos vacíos del anexo. Y luego se separaron después de eso. No sabía por qué no lo tiró cuando salió del anexo. Por todos los derechos, ella debería. Pero algo en ella quería conservarlo. No podía simplemente dejarlo pasar. Esa Leila que había sido tan despreocupada antes quería recuperarla. Quería ser ella una vez más. Vas a ser un adulto bastante bueno. El tío Bill le había dicho una vez, tan confiado en su futuro. Ella le había creído cuando le dijo eso, pero ahora era como si estuviera ahogada por la vergüenza y la decepción por aquello en lo que se había convertido. No queriendo mirarlo más, Leila agarró la caja y la escondió debajo de su cama. Es posible que no pueda tirarlo, pero puede mantenerlo fuera de la vista y fuera de su mente hasta que lo olvide. C83. De vuelta en la mansión Arbis estaba Claudine. Actualmente estaba sentada frente a su tocador, su ayudante cepillaba sus hermosos mechones y se aseguraba de que no se enredaran. Las cosas estuvieron en silencio entre ellos por un tiempo hasta que Claudine lo rompió. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, Mary. Claudine comenzó y se encontró con los ojos de su ayudante en el espejo. Inmediatamente, Mary dejó suavemente el cepillo sobre la mesa, antes de arrodillarse junto a su señora y tomar sus manos entre las suyas. Oh, por favor, no digas eso, mi señora, le dijo a Claudine, mirándola con ojos llorosos. Realmente fue mi culpa, debería haberme comportado mejor y no haberte molestado tanto. Claudine solo le sonrió amablemente. No fue culpa de nadie más que mía, respondió Claudine con calma, y, sin embargo, dejé que asumieras la culpa cuando no deberías haber sido tú quien se metió en problemas. Ella suspiró, y luego se puso de pie con gracia. Se colocó frente al espejo largo del suelo, Mary la siguió obedientemente, mientras evaluaba cómo se veía. Se estaba preparando para saludar al príncipe heredero y su esposa. Debía verse elegante al hacerlo, incluso si solo fuera una de las anfitrionas de la finca. En verdad, no olvidaré lo que hiciste por mí allá antes, le dijo Claudine cuando se dio la vuelta. Muchas gracias, Mary, lo digo en serio. Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas por lo amable y hermosa que era su señora con ella. Mary había sido una de las sirvientas de la casa Brandt que había estado con ellos durante muchos años. Aunque en todos sus años de servidumbre, esta fue realmente la primera gratitud personal que recibió de su pupila. Le rompió el corazón ver a su ama tan indefensa allá atrás. Su señora Claudine Brandt debería tener derecho a mantener la cabeza en alto, ya que pertenecía a la orgullosa familia noble de un conde. Por eso no pudo contener sus pensamientos sobre el asunto. ¿Todo es por Leila? No, le preguntó a su ama, quien parpadeó antes de sacudir la cabeza con firmeza. No te molestes en pensar en eso, Mary, disuadió, porque en realidad no era como si eso le importara mucho. Satisfecha con su apariencia, Claudine y su ayudante salieron de sus aposentos para caminar por la mansión, inspeccionando algunos preparativos de última hora. Pasaría un tiempo antes de que llegara la pareja real, pero Claudine no podía quedarse encerrada en su habitación de invitados mientras los esperaba. Así que decidió ir a pasear por el invernadero aún en renovación, con cuidado de no ensuciarse la ropa entre la suciedad y los escombros.
La vista general seguía siendo la misma, pero al menos las nuevas reparaciones comenzaban a tomar forma, ya que el armazón de las partes destrozadas estaba casi terminado. Luego se volvió hacia el solarium queriendo visitar el lugar donde habían sido trasladadas las plantas y las aves que sobrevivieron. La vista del invernadero solo sirvió para irritarla, su ira contra el jardinero descuidado regresó, cuando una voz familiar llamó su atención en medio de todo el ruido a su alrededor. Se dio la vuelta y vio a Riet sonriéndole expectante. «Mi señora, es tan bueno verte». Él la saludó, agarrando suavemente su mano para presionar un beso en sus nudillos. «¿Te sientes mejor hoy?», le preguntó con genuina preocupación. Hacía tiempo que no se veían y Claudine solo podía sonreírle. Ambos se sentaron a la mesa frente al solarium, donde el dulce aroma de las flores los envolvió y el suave canto de los pájaros reemplazó los incesantes ruidos de construcción. «Me siento mucho mejor, gracias por preguntar», Claudine le respondió dulcemente, él solo le devolvió la sonrisa. Fue un placer. Luego se sentó frente a ella y comenzaron a conversar. Cada uno de ellos estaba obsequiando al otro con historias de lo que hacían cuando estaban fuera, Riet más que Claudine cuando desvió el tema a otra cosa. «Para ser honesto, creo que todo el problema se debió a Leila». Ella le admitió, el resto fue simplemente una idea estúpida. Riet suspiró y miró a su alrededor, antes de inclinarse más hacia ella y bajar la voz. «Creo que te preocupas demasiado». Trató de consolarla Riet. «Los hombres hacemos cosas locas cuando se trata de mujeres, créeme, tarde o temprano su apetito se frenará». Claudine no pudo evitar reírse secamente. Si él fuera como los demás hombres, no estaría tan preocupada. Ella señaló, «pero estamos hablando de Matías». Ante eso, Riet no pudo formular ninguna refutación porque era cierto. Matías no era como ningún otro hombre que Riet conociera antes. Su llegada anticipada había sido inesperada, y para el resto de sus compañeros ese día, Matías solo había actuado como un verdadero caballero debe con su prometida y defendió su honor con éxito contra la doncella engañosa. Eso le trajo un sabor amargo a Riet. «¿Alguna vez lo habías visto tan apegado a alguien antes?», le preguntó con curiosidad. Riet suspiró con cansancio ante la pregunta. «No», respondió sin dudarlo, «ni siquiera creo que esté apegado a su madre», señaló Riet. Era un poco exagerado, admitiría Riet, pero nunca en voz alta. «Simplemente no puedo entender por qué está tan interesado en una sirvienta», exclamó, haciendo que Riet la mirara con cansancio. «Técnicamente hablando, Leila no es una sirvienta en Arbis», señaló secamente, haciendo que Claudine le pusiera los ojos en blanco. «Detalles», ella se burló, «no importa lo que sea, mi pregunta sigue siendo la misma». Ella respiró hondo para calmarse. «Debería haberme dado cuenta antes de que había mentido en ese entonces, no puedo creer que haya estado tan ciega», murmuró en voz baja, regañando a su yo pasado por su incompetencia. En esa mañana de verano en el pasado, Claudine había visto a Matías caminando solo. Ese día alguien había irrumpido en la cabaña del jardinero. Inicialmente pensó que se dirigiría al anexo que estaba en el camino. Ella había estado allí antes cortando algunas rosas para ese arreglo floral que quería en el jardín, cuando decidió seguirlo, curiosa por saber qué estaba haciendo tan temprano en la mañana. Todo lo que sabía era que Matías no quería que nadie lo visitara cuando pasaba por el anexo, lo que solo hizo que sintiera más curiosidad por lo que realmente hacía allí. Entonces, con una canasta llena de rosas, ella lo siguió. Se movió rápidamente a través del bosque y luchó por seguirlo cuando vio la vista más inesperada frente a ella. Matías se había detenido en seco, así que ella siguió su mirada y descubrió por qué. Caminando hacia él había un hombre desconocido. Nunca lo había visto antes como socio de Matías y rápidamente se escondió detrás de uno de los árboles. Algo le decía que no debería haber presenciado esto. No estaba fuera de lugar que Matías se encontrara con extraños al azar. Claudine sabía que no podía conocer a todas las personas con las que él hacía negocios, pero se dio cuenta de que esto era diferente. Y luego Matías reanudó la marcha, sin siquiera detenerse cuando el hombre pasó a su lado. Se había quedado allí por un tiempo, confundida por lo que acababa de ver antes de optar por regresar a la mansión. No pasó mucho tiempo hasta que recibieron la noticia de que le habían robado el dinero de Leila que era para su matrícula. Los oficiales habían venido haciendo preguntas alrededor de la residencia del duque, y Claudine también se encontró involucrada en el asunto cuando vio que interrogaban a Matías. Cuando le preguntaron si había visto a algún individuo sospechoso alrededor de la hora estimada del crimen, Matías negó haber visto a alguien. Sabía que él había visto a ese hombre, pero no podía entender por qué había mentido. Ella optó en ese momento por no contradecirlo, pero sospechaba que era por Leila. Lo cual ahora creía que era la suposición correcta y única de lo que sucedió en ese entonces. Después de todo, la verdadera culpable había sido revelada como la señora Edman, quien desde el principio estaba en contra del matrimonio de su hijo con la pobre niña. Y está segura de que su prometido quiere a Leila para él. Claudine se había reído sin alegría cuando se enteró. Su prometido, el duque, estaba perdiendo el tiempo ideando planes elaborados, solo para mantener a una sirvienta a su lado. Se estremeció ante la idea. Incluso llegó a destruir una de las mejores perspectivas de Leila. Había pensado que Matías von Erhardt iba a ser diferente de los otros hombres que tenía el disgusto de conocer. Pero, por desgracia, él es solo otro de esos tipos sórdidos que pensaron que podrían salirse con la suya con una amante. ¿Cómo se atrevía a compararla con Leila? Se sintió absolutamente mortificada y humillada cuando se dio cuenta de que él buscaba cosas que ella no podía darle a alguien de menor estatura que ella. Como si sintiera su creciente confusión, Riet rompió el silencio entre ellos para que ella lo escuchara. «No te preocupes, Claudine», le gritó Riet, sacándola de sus pensamientos mientras lo miraba. «Incluso si él está apegado a la chica, Matías es práctico.
Él sabe que ella no es apta para el papel de su duquesa. ¿De verdad lo crees?, le preguntó en voz baja, la preocupación inminente en sus ojos, y Riet se estiró para juntar su mano consoladoramente sobre la mesa. Lo sé, Riet le dijo, sería un tonto si la eligiera a ella en vez de a ti como duquesa. Pero Claudine todavía parecía convencida de que algo iba a salir mal. Y Riet no podía permitir que se metiera en problemas como lo hizo hace poco tiempo. Entiendo que estés preocupada, pero te aconsejo que los dejes en paz. Riet le suplicó. Matías no recibe amor, señaló, haciendo que Claudine frunciera el ceño. ¿Qué quieres decir con dejarlos solos? Mira, suspiró, tarde o temprano sus acciones harán que la pierda, así que deja que su aventura exista tal como está, no te molestes en tratar de separarlos antes. ¿Estás tan seguro de que no es consciente de sus sentimientos por ella? Ella le preguntó bruscamente y él asintió con confianza. ¿Cómo podría? Nunca ha estado enamorado antes. Él refutó, toda su vida se le ha dado lo que quiere sin tener que trabajar realmente por ello y luego lo descarta rápidamente cuando ya no es de su agrado. Todavía no creo que sea tan inconsciente de sus sentimientos. Claudine se burló cuando Riet agarró sus manos con más fuerza. Claudine, por favor, te digo esto con total preocupación por ti. Sostuvo su mirada, esperando que ella entendiera que solo estaba diciendo esto por su propio bien. No intentes provocar a Matías, no terminará bien. Él quería ver a su amada tener éxito en su vida, incluso si eso significa que ella tiene que ser la esposa de su primo, él se aseguraría de que nada se interponga en su camino. No pudo evitar reírse secamente de sí mismo por lo patético que se estaba volviendo. Sin embargo, él realmente quería que ella fuera feliz, y como ella estaba decidida a ser la duquesa Erhard, él estaría feliz de pasar tiempo con ella en cualquier forma que pudiera dedicarle. Justo como en este momento. No vuelvas a hacer lo que le hiciste a Leila, le advirtió, eso solo podría empujar a Matías a ver lo que ella realmente significa para él. Claudine lo miró con curiosidad, lo que lo incitó a elaborar, el corazón de una persona es algo voluble, Milady. Le sonrió con tristeza, una vez que te das cuenta de que estás enamorado no puedes dejar de amarlos tan fácilmente. Al igual que no puedo dejar de amarte, le confesó en su mente. De repente, hubo una ráfaga de conmoción afuera, lo que hizo que Riet apartara la mano de ella. Ni un minuto después, Matías entró, vestido con su mejor traje y saludó con la cabeza a su primo antes de tenderle la mano a Claudine. Debemos darnos prisa, mi señora, le dijo Matías con urgencia. El príncipe heredero y su esposa están a punto de llegar. Se había ido esa mirada fría que le había lanzado cuando la acorraló frente a sus nobles conocidos. Ahora lucía una sonrisa graciosa y gestos corteses para ella, y Claudine no pudo evitar revolotear sus ojos hermosamente hacia él en respuesta. Ella tomó su mano enguantada con una sonrisa. Por supuesto, mi duque. Matías asintió brevemente y rápidamente, la pareja salió del solarium, dejando a Riet sonriendo con amargura para sí mismo a sus espaldas que se alejaban. Vaya pareja que hacían. Sacudió los pensamientos espontáneos de Claudine y su primo juntos, optando por levantarse y prepararse también para la llegada de la pareja real. Llegó poco después de la pareja prometida, uniéndose a la fila de nobles que también estaban allí para saludar al príncipe. En algún lugar a un lado, Riet vio a Leila, entre los demás plebeyos que también salían a saludar al príncipe. El auto de la realeza se detuvo justo enfrente de la mansión, y los flashes parpadearon de izquierda a derecha mientras los fotógrafos luchaban por obtener un buen ángulo para capturar la llegada del príncipe heredero. A pesar de ser amigo del duque, la visita fue un evento oficial, ya que el príncipe heredero estaba oficialmente de gira por todo el imperio. Tuvieron que seguir algún protocolo para darle la bienvenida oficialmente a Arbis. Leila había estado en muchas de estas visitas oficiales antes, pero nunca en una tan extravagante como esta. De hecho, las multitudes más grandes se reunieron a su alrededor y una increíble recepción se preparó para ellos. Aunque estaba entre muchas personas, Leila estaba con la multitud en tensión ansiosa. Ella anticipó que vería al duque de Arbis, junto a su brazo estaría Lady Brand. Y ella los vio cuando llegaron. Después de todo, estaban al frente y al centro del comité de bienvenida del príncipe. Se veían elegantes y equilibrados, todopoderoso y tranquilo frente a la multitud enfurecida. Le resultaba difícil relacionarlo con el hombre apasionado con el que había estado todas las noches, a diferencia de esta persona digna de él. Esta noche, él era un noble. Algo le escocía en los ojos mientras más miraba a Matías y Claudine parados allí juntos, dando la bienvenida al príncipe con sonrisas felices. Descendieron los escalones tomados de la mano mientras intercambiaban bromas con el príncipe heredero. Podía decir que estaban cerca, sin importar que no pudiera oír lo que decían desde donde estaba. Incluso Lady Brand parecía conocer bien a la esposa del príncipe. Miró su uniforme, adornado con la insignia de Erhard. Separó las manos frente a ella y las colocó detrás de ella cuando sintió que comenzaba a temblar. No se aferraba a nada, pero temblaron cuando sintió el fantasma de un sentimiento bajo sus dedos. Era dolorosamente similar a cuando los acariciaba contra esas figuras cristalinas en el museo. También le recordó dolorosamente el pesado peso del monedero en su mano cuando Claudine le pidió a la criada que le pagara. Mantuvo la cabeza inclinada hacia abajo, mirando fijamente sus zapatos, mientras el príncipe heredero y su séquito subían los escalones. Suspiró aliviada cuando pasaron junto a ella y finalmente miró hacia arriba antes de congelarse en su lugar. Lady Claudine la estaba mirando directamente. Estaba sonriendo brillantemente en su dirección y la mano de Leila se apretó alrededor de sus dedos cuando el peso del fantasma se sintió más y más pesado en sus manos. Incluso podía escuchar la forma fuerte en que las monedas tintineaban mientras se movía. Y así se quedó allí, entre la multitud bajo el pálido sol de la tarde, proyectando largas sombras sobre su forma congelada.
C84. La casa de la señora Greber estaba ubicada un poco más lejos de la ciudad capital. Durante su rápido desarrollo, gran parte del vecindario se convirtió en un entorno rural idílico, equipado con caminos bien mantenidos para facilitar el transporte. Flanqueando los caminos había hileras de casas bellamente hechas, construidas con marcos y paneles de madera. Leila decidió que hoy era un buen día para hacerle una visita. Había comprado un hermoso ramo de flores para llevar como regalo, junto con un tarro de mermelada que se hizo con las mejores frutas de verano cosechadas en Arbis. Se acercó a la casa de la señora Greber mientras viajaba hacia el centro del bulevar, donde podía ver la casa con techo verde. Hizo que su transporte se detuviera a unas cuadras de distancia antes de juntar sus regalos en sus brazos. Luego tocó el timbre tan pronto como llegó frente a la puerta. Esperó unos momentos, escuchando sonidos amortiguados de pasos acercándose antes de que la puerta se abriera para revelar a la señora Greber. La mujer mayor sonrió exultantemente al verla, invitándola a entrar. «Ay, Leila, estoy tan contenta de que finalmente hayas llegado». La señora Greber saludó. «Cuando me dijiste que estarías de visita, no pude evitar levantarme más temprano que de costumbre». Inmediatamente comenzó a decirle a Leila: «Me disculpo de antemano si parezco un poco cansada». Leila solo le sonrió amablemente antes de mirar a su alrededor. «Soy la única aquí», no pudo evitar preguntar conscientemente antes de mirar su reloj de pulsera. No pensó que había llegado demasiado tarde, de hecho, llegó 10 minutos antes de la hora acordada para su reunión. La señora Greber solo desechó sus preocupaciones. «Oh, no te preocupes, no llegas tarde», le dijo a Leila y le hizo señas para que la siguiera al comedor, donde todos estaban reunidos. Los demás llegaron un poco temprano, todos estaban ansiosos por saber de ti sobre la llegada del príncipe heredero. Leila parpadeó sorprendida antes de ver a sus compañeros jóvenes maestros reunidos alrededor de la mesa, charlando amigablemente entre ellos. A su llegada, todos se giraron para mirarla antes de saludarla emocionados, inmediatamente haciéndole un espacio entre ellos. Incluso la señora Greber pareció anticipar su historia sobre la llegada del príncipe heredero con su esposa. Leila no pudo evitar sentirse un poco abrumada por la expectativa. En realidad, no estaba prestando tanta atención al príncipe y su familia, sino que miraba al duque con anticipación. Cuando les preguntó qué querían saber sobre la llegada del príncipe heredero, no perdieron el tiempo bombardeándola con preguntas una tras otra como niños pequeños excitables. «Cuéntanos sobre el príncipe heredero. ¿Realmente lo viste? ¿Viste a su esposa? Escuché que tuvieron bebés gemelos. ¿Estaban allí? Oh, desearía haber ido. Tiene tanta suerte, señorita Llewellyn». «Sí, solo vi las fotos en el periódico. Debe haber sido un espectáculo verlo en persona». Leila miró de una persona a otra antes de reírse torpemente, levantando las manos de manera apaciguadora mientras intentaba que se calmaran un poco. «No estoy segura de cuánta ayuda podría ser. Después de todo, estaba algo alejada del séquito». Luego levantó uno de los periódicos que estaban sobre la mesa con las imágenes de la llegada del príncipe, aunque las imágenes aquí parecían muy detalladas y ni siquiera podía ver tanto desde donde estaba. Ella señaló. «Joa», dijo uno de los maestros más jóvenes, «lo que importa es que tienes que estar allí en persona». Chillaron. Sí, los otros estuvieron de acuerdo fácilmente. «Oh, ¿no son el duque y el príncipe heredero mejores amigos o algo así?». Otro intervino en medio de la conversación. El estómago de Leila se hundió ante la mención del duque y un sudor frío comenzó a escapar de sus sienes ante la anticipación de dónde se dirigía esta conversación. Afortunadamente, la señora Greber tuvo la previsión de darle un vaso de agua cuando se hubo sentado en la mesa. Ella lo agarró con nerviosismo, mirándolo resueltamente mientras tomaba un sorbo de agua. Los otros profesores parecían estar contentos dejándola en paz por ahora, por lo que estaba agradecida. La conversación entre los maestros fluyó fácilmente entre el príncipe heredero, el duque e incluso el marqués Lindman. «Bueno, personalmente creo que el duque es el más genial entre los tres». La señora Greber declaró con altivez entre los jóvenes maestros. «¿No estás de acuerdo también, Leila?». Leila parpadeó, finalmente volvió a la conversación cuando notó que los demás ahora estaban callados mientras esperaban escuchar su respuesta. «Dije que el duque es el más genial de los tres. ¿No estás de acuerdo también?», incitó, mirando expectante a Leila. «Oh, ahora que lo pienso, Leila los ha conocido a todos en persona ahora». «Oye, eso es correcto. Ella podría decirnos mejor quién es más genial entre el príncipe heredero, el duque Erhard y el marqués Lindman». Leila parecía un ciervo atrapado por los faros. Ella los miró de un lado a otro con una sonrisa nerviosa en su rostro mientras luchaba por formular sus palabras. Yo, comenzó a tartamudear cuando uno de sus compañeros maestros respondió en su nombre. «Creo que la opinión de Leila es un poco sesgada, señora Greber», señalaron. «No hay duda de que elegirá a duque Erhard. Después de todo, prácticamente salvó a su tío». Rápidamente asintió siguiendo las palabras de la maestra. Ella sabe que lo dicen con buena intención y que todos se estaban divirtiendo agradablemente, pero ante la mención de su tío, la conversación pasó a elogiar la acción del duque por retirar los cargos. Su corazón se hundió cuanto más los escuchaba. «Un salvador», dicen. Ella no pudo evitar pensar amargamente en su mente. Si supieran por qué lo dejó salir. El resto de la visita transcurrió sin contratiempos, lo que le permitió a Leila disfrutar de la compañía y la comida cuando la conversación sobre el príncipe heredero y Arbis se calmó y cambió a la escuela y sus travesuras estudiantiles. Todos se despidieron con el corazón alegre y el estómago lleno, despidiéndose de su anfitriona, la señora Greber, con la promesa de regresar pronto. De regreso a casa, Leila decidió pasar por una tienda de comestibles en el camino.
Los suministros para el hogar se estaban agotando, debería abastecerse mientras todavía está afuera. Al pasar por la entrada, no se sorprendió al ver otro de esos periódicos con la llegada del príncipe heredero como titular en el estante delantero. Sin embargo, la imagen hizo que su corazón se acelerara junto con una punzada desconocida en su corazón. En el centro del titular había una imagen del príncipe heredero y el duque Erhard dándose la mano mientras sonreían a las cámaras. Junto al príncipe estaba su esposa, y al lado del duque estaba Lady Brandt. En los pocos días que el príncipe heredero y su esposa estuvieron en Arbis, hubo una larga vida de fiestas y cenas a las que asistir. Afortunadamente, el príncipe había declarado que no asistiría a más reuniones hasta la cena que se llevaría a cabo en la mansión de la familia Erhard. Esto permitió que la atareada atmósfera de Arbis se calmara, dando a los sirvientes algo de espacio para respirar, así como a sus anfitriones. A la hora del almuerzo, el príncipe heredero estuvo acompañado por Matías y Riet. El príncipe heredero les obsequió con los acontecimientos actuales en las partes del continente que visitó recientemente. Riet había estado acostado lánguidamente en el sofá, mientras que los otros dos estaban sentados en sillones de orejas. Mientras escuchaba atentamente, no pudo evitar interrumpir cortésmente al príncipe. «Perdone mi interrupción, Su Alteza», comenzó Riet y el príncipe asintió para que continuara. «No puedo evitar darme cuenta de que la mayoría de las familias nobles del continente están unidas por la sangre». «Si eso es verdad», el príncipe asintió. «Bueno, entonces, ¿no debería resolverse fácilmente la discordia entre sus familias teniendo en cuenta ese hecho?», preguntó Riet con toda seriedad, a pesar de la tranquilidad de su posición actual. El príncipe solo pudo sonreír, aunque un poco triste por su opinión. «Uno pensaría que ese sería el caso, pero lo contrario es cierto en este caso», explicó el príncipe. «En la mayor parte de la historia, son las discusiones entre familias las que terminan teniendo consecuencias brutales». Suspiró con resignación antes de mirar al duque. Matías se había contentado con no participar en la conversación. Permaneció sentado en su sillón de orejas mientras miraba fijamente las llamas que crepitaban en la chimenea. La melodía del vals bailaba a su alrededor en suaves volúmenes, sus pies tamborileando junto con el ritmo, la cabeza balanceándose mientras se relajaba. Pero el príncipe heredero tenía buen ojo y había estado observando al duque desde hace algún tiempo. Sabía que cuanto más callado se ponía el duque, más preocupada estaba su mente. «¿Y qué hay de sus pensamientos, capitán Erhard?», gritó el príncipe, haciendo que Matías mirara a sus dos compañeros. «Has estado en el frente antes. ¿Qué piensas sobre la amenaza inminente de una guerra en el continente? ¿Podemos ganarlo esta vez también?», preguntó Riet, finalmente sentándose, genuinamente curiosa acerca de los pensamientos de su primo sobre el asunto. Matías respiró hondo, ejecutando simulaciones en su cabeza mientras también se enderezaba en su asiento. Su dedo tamborileó sobre los reposabrazos, mirando las llamas con el ceño fruncido, antes de volverse hacia sus dos compañeros. «No creo que las cosas sean tan fáciles como las anteriores esta vez», Matías admitió con calma. «Las tensiones entre Ver y Lobita son simples y tenemos buenas posibilidades de ganar», comenzó a explicar Matías, «pero la escala de una guerra entre los dos no se mantendrá pequeña». El príncipe heredero tarareó en seco acuerdo, ya que sabía sobre eso. El consejo de guerra de la familia real ya estaba haciendo las mismas predicciones. «Pensé tanto», el príncipe heredero suspiró, mientras un aire hosco se asentaba alrededor de los tres. Riet no se había equivocado cuando señaló que todos los nobles tenían alguna relación de sangre entre ellos. Si los rastreas lo suficientemente atrás, puedes saber a qué lado están conectados. Pero la lucha entre las familias poderosas del continente crecía día a día. Cada uno ha obtenido multitud de conexiones a través de las generaciones. Han cultivado estas conexiones y los tratados se han entrelazado entre sí. Era solo un desastre que se hacía más grande cuanto más se extendía por la línea, afectando a muchas más familias y negocios dentro del imperio. Muy pronto, la guerra entre dos regiones se convertiría en una guerra para todo el continente. «Bueno, mire el lado positivo, Su Alteza», intervino Riet cuando notó la atmósfera sombría. «Esta amenaza ha estado ocurriendo desde la época de mi padre. Todavía no ha habido una guerra real ocurriendo. Estoy seguro de que superaremos esto rápidamente hasta que seamos todos viejos y canosos sin que nada suceda realmente». Riet bromeó antes de detenerse y suspirar. «Aunque en caso de que suceda, estaremos allí en medio, con el objetivo de regresar como héroes de guerra», Riet declaró con orgullo, haciendo que el príncipe se riera de buen humor ante sus intentos de aligerar el ambiente. «Por cierto, Riet», comenzó el príncipe mientras miraba al marqués con una mirada pensativa, «tú mismo te ves un poco demasiado serio». «¿A dónde fue nuestro Riet?», intercambió miradas con Matías, quien solo se encogió de hombros. «Me estás poniendo nervioso por ser todo correcto», bromeó el príncipe. Riet jadeó de manera exagerada antes de desmayarse burlonamente en el sofá mientras sacudía la cabeza, mientras se recostaba en el sofá. «No me atrevería a mostrar mi vergüenza frente a una figura tan estimada». Riet jadeó ruidosamente, haciendo que el príncipe se riera a carcajadas por el dramatismo de Riet. Y así, el aire se elevó a su alrededor mientras el príncipe retrocedía con una agradable nostalgia. Incluso cuando eran niños, las cosas siempre fueron así, y aunque habían pasado muchos años y pasaban cada vez menos tiempo juntos a medida que aumentaban sus responsabilidades, el príncipe se alegró de que todavía pudieran comportarse así el uno con el otro como si fueran niños una vez más. Matías sonrió y respondió en consecuencia con la conversación, antes de dejarlos a ambos con sus propios dispositivos cuando decidió que era más interesante mirar por la ventana. Había notado que Leila había salido a última hora de la mañana y estaba ansioso por ver su regreso.
Ella había estado hermosamente vestida hoy, eso fue suficiente para que él se olvidara de su última conversación. Esa había estado rechinando en sus pensamientos dolorosa e insistentemente desde que ella lo dejó. Así que no le gustó el regalo, Matías pensó, mientras la tensión se asentaba en su mandíbula. Ella no estaba contenta con el regalo que él le hizo. Si era cierto que ser útil y agradable en compañía era el verdadero valor de una amante, bueno, Leila ha sido el ejemplo más lejano de eso con diferencia. Podría profundizar en sus pensamientos sobre por qué es tan reacio a dejarla ir, pero no le parece que valga la pena. Todo lo que sabía, y estaba cómodo de entender, era que solo quería tenerla a su lado el mayor tiempo posible. Incluso si eso significaba soportar el odio sin fin que ella le arrojaba. La mantendría a su lado hasta su último aliento. Ella era solo suya, suya para usarla. De nadie más, su pequeño canario. Una sonrisa maliciosa dio paso a sus labios mientras tomaba un sorbo del té tibio. Todavía podía sentir el fantasma de sus mechones corriendo por sus palmas. Todavía veo la silueta de su forma temblorosa debido a sus atenciones, escuchar los ecos de su voz mientras jadeaba y gemía por él. Cuanto más conocía por dentro y por fuera a Leila Llewellyn, más bonita se ponía ante sus ojos. Especialmente si estaba llorando, lo que le recordó que había pasado un tiempo desde la última vez que la hizo llorar por él. Solo el pensamiento fue suficiente para que agarrara su taza con fuerza, mientras el impulso de buscarla y ver sus lágrimas crecía dentro de él. Matías no podía entender su obsesión por ella. Era como si se estuviera volviendo loco sin ella y no tenía voluntad para evitar que sucediera. Su primera noche juntos había sido pura felicidad para él, todos sus sentidos ahogándose en sus esencias, abrazándolo de una manera que siempre buscó, pero mucho mejor. Sus pensamientos y sentimientos se ahogaron en ella, y felizmente dejó que lo alcanzara si eso significaba que la tendría para él solo. En ese momento, ella era todo lo que podía procesar, como si fuera lo único en el mundo que necesitaba para estar vivo. Para sentirme vivo. En su investigación sobre el cuidado de un pájaro, se topó con el conocimiento de cubrir los ojos del pájaro y cortar las plumas de las alas. El pájaro temblaría en tu palma mientras le impedías verte recortar sus alas. Y cuando todo termine, aletearían para volar, pero descubrieron que ya no podían alejarse tanto de ti. Matías lo había perfeccionado en su pequeño pájaro canario. Obedientemente, había cubierto los ojos del pequeño canario con un suave pañuelo mientras recortaba las plumas. Los observaba revolotear hasta el suelo con satisfacción antes de lanzarle un beso y quitarle las persianas mientras lo bañaba con claro afecto antes de dejarlo descansar dentro de su jaula. Últimamente se dio cuenta de que el extraño impulso lo superaba. Cuando su canario se acurrucó amorosamente en su palma, no quiso nada más que cerrar sus dedos alrededor de su forma confiada. Y luego apriétalo, pero luego se recuperaba y se concentraba en las hermosas canciones que su canario cantaba para él y el impulso desaparecía. El mismo impulso seguía llegando cada vez que abrazaba a Leila, pero a diferencia de su canario que cantaría para aliviarlo, ella lo rechazó sin cesar. Siguió luchando por escapar de él, y eso solo hizo que él quisiera verla llorar y detener el tiempo solo para poder apreciar esas lágrimas que brotaban de ella. Lo único que ella parecía darle libremente. Pero deseaba tenerla, tomarla toda y quedársela para sí. Si pudiera, se la habría tragado toda de una vez durante sus relaciones sexuales. Matías. Matías volvió al presente al escuchar su nombre, miró a los lados y vio que sus compañeros lo miraban inquisitivamente mientras ambos estaban a su lado. Solo entonces notó a los sirvientes reunidos frente a la puerta abierta. Parecía que Leila lo distrajo demasiado después de todo. No le gustaba ser atrapado desprevenido de esta manera. Dejó la taza suavemente antes de ponerse de pie, sacudiendo sus miradas inquisitivas hacia él como si no fuera nada. Finalmente, fue la cena en la mansión Arbis y los sirvientes comenzaron a escoltarlos hacia el comedor, mientras Matías esperaba en la parte de atrás para cerrar con llave su estudio. Justo antes de que cerrara la puerta detrás de él, un pensamiento perdido vagaba por su mente. Había vuelto Leila, no pudo evitar preguntarse, sintiendo que una extraña preocupación lo invadía al pensar que ella aún no había regresado. Lo cual no tenía sentido para él. Después de todo, ¿a dónde más podría regresar sino aquí? Rápidamente cerró y echó llave a la puerta antes de decidirse a regresar a su habitación para prepararse para la cena. Mientras caminaba por los largos pasillos con el sol poniente proyectando tonos anaranjados en las paredes, no podía evitar pensar en ella de nuevo. Un temor frío se asentó en sus entrañas ante la idea de que ella no regresaría. ¿Y si decide que no merece la pena volver? Al llegar a su habitación con su asistente, Matías no perdió tiempo en cambiarse mientras reflexionaba sobre ese pensamiento. Leila no podía atreverse a dejar solo a Bill Remed. Ella lo buscó toda su vida, no podía simplemente levantarse y dejarlo atrás. Pero si eso significaba que podía dejarme, entonces, ¿podría? Matías se preguntó en su lugar. Realmente se iría, por su culpa. Sus movimientos se detuvieron justo cuando estaba a punto de abrocharse los puños. La sensación de frío creció dentro de él. Podía decir que era ira o nerviosismo. Los había sentido antes y esto no era todo. Maestro, su asistente gritó preocupado cuando notó que los movimientos de Matías se detuvieron. Inmediatamente, los movimientos de su maestro se reanudaron. Rápidamente terminó de asegurar los gemelos y se dio la vuelta para abotonarse el abrigo. Una vez que Matías hubo abrochado el abrigo alrededor de él, el asistente se ocupó de sacudir un poco de polvo suelto y pedernal sobre Matías mientras su maestro permanecía inmóvil frente a su espejo de cuerpo entero. Matías estaba pensando en la primera vez que intentó recortar las plumas de su canario. El pajarito luchaba incesantemente en su agarre, haciéndolo cortar más de lo debido, haciendo que la sangre brotara de sus alas.
Había estado preocupado al principio, pero se sintió aliviado al encontrar a su canario con vida al día siguiente. Le gustaba saber que no podía volar lejos de él. Adoraba la vista lamentable de sus luchas de hecho. No fue hasta que revoloteó nerviosamente hacia él y cantó hermosamente para él que tuvo la sensación de que el pájaro lo amaba. Sus plumas volverían a crecer, pero incluso si accidentalmente cortara más de lo debido, el pájaro lo amaba. Lo consideraba su hogar, no querría dejarlo. Aunque puede evitar pensar que sería mejor si el pájaro no pudiera volar también de forma permanente. No necesitaría ponerlo en una jaula, solo lo dejaría vagar libre para siempre en su mira. Serían más libres de esa manera también. Ya está todo listo, maestro. El asistente lo llamó una vez más, inclinando la cabeza obedientemente hacia Matías. Matías echó un último vistazo a su aparición en el marco del espejo antes de asentir al asistente con satisfacción. Echó otra mirada fuera de la ventana de su dormitorio, mirando por encima de las sombras desvanecidas de los árboles que se extendían a través del camino a medida que el sol se ponía en el cielo. Leila todavía no estaba a la vista.